Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar del pensamiento crítico, un modo de pensar basado en la lógica y en el análisis y que tiene más que ver con cómo pensamos que con qué pensamos. Pensamos todos, pero no siempre pensamos bien. Pensamos llevados por las distorsiones, por los sesgos, muchas veces por la emoción. Tenemos un pensamiento muchas veces basado en el egoísmo y poco empático. Y al final el pensamiento crítico es un modelo de pensamiento más eficiente y al que todos deberíamos tender. Es un modelo de pensamiento que está propuesto ya hace muchísimos años. De hecho, os voy a leer una cita sobre este tipo de pensamiento de Edward Glaser en el año 1941, que nos dice que la capacidad para pensar críticamente implica tres cosas. Una actitud dispuesta a considerar de manera reflexiva los problemas y temas dentro del alcance de nuestra experiencia. En segundo lugar, el conocimiento de métodos de investigación y razonamientos lógicos. Y en tercer lugar, alguna habilidad en la aplicación de estos métodos. Como veis, os digo que es del año 1941. De hecho, el sistema educativo americano se basa mucho más que el nuestro en el pensamiento crítico. Aquí lo basamos muchísimo, se basa mucho más en la memorización. Y digamos que allí utilizan mucho esto a la hora de estudiar, pues tanto los debates como el hacer equipos en clase y que unos planteen unas hipótesis y otros otras, que tengas que defender posturas que no son la tuya, porque al final el pensamiento crítico se trata de esto, de poner en cuestión las cosas, pero escuchando. Es decir, yo pongo en cuestión algo, pero voy a escuchar los razonamientos de los demás, voy a tener capacidad para escucharlo sin sentirme atacado, sin sentir que mis emociones están en juego, y voy a escuchar los diferentes puntos de vista para poder defender una postura a la cual voy a llegar basándome en la razón. Como veis, resulta muy interesante este tipo de pensamiento por varias cosas que ya han quedado aquí dichas. En primer lugar, porque el pensamiento crítico nos hace independientes. Cuando nosotros llegamos a una decisión o a una idea de manera razonada, eso nos hace más difíciles de manipular y por tanto nos hace más libres y más independientes. Pero también nos expone menos a las críticas, porque cuando yo llego a una decisión razonada o yo tomo una decisión por algo, como hablábamos el día que en el vídeo de la toma de decisiones, es muy difícil que cuando alguien critique esa postura yo me sienta atacado personalmente. Voy a tener la capacidad de ver esa crítica como una crítica a lo que digo y no una crítica a lo que soy. Y esta distancia, que es muy importante en el pensamiento, nos cuesta a veces situarnos en ella. Y por tanto, el estar pensando sin estar tanto en la emoción y más en la razón, resulta algo muy práctico, como os digo, para librarnos de la crítica. Os decía también que nos hacía menos manipulables, nos hacía más libres y es un tipo de pensamiento que nos permite pensar de una manera más eficiente, sin tantas distorsiones y sin tantos sesgos. ¿Por qué me interesa el pensamiento crítico? Bueno, me interesa mucho porque, como creo que todos sabéis, cada día vivimos más en un mundo en el cual nos bombardean con todo tipo de informaciones que deberíamos poner continuamente en cuarentena o por lo menos someterlas al tamiz de la crítica. Ojo, el tamiz de la crítica no es criticar. El pensamiento crítico no es criticar perennemente todo, poner la puntilla en todo y decir el sí, pero es que yo, espera que yo te lo explico. No, no se trata de esto, porque esa actitud crítica e incluso esa postura irónica, todos la podemos adoptar, pero es que eso no construye, sino que más bien destruye. Y no se trata de eso, se trata simplemente de ser capaz de escuchar y de llegar a una idea razonada que sea coherente con lo que tú piensas, con tus valores, con lo que tú opinas. Entonces, como veis, son dos cosas diferentes. Os decía que es importante porque hoy en día nos bombardean con todo tipo de informaciones desde todas partes, no solamente desde la política, sino la televisión, las series, informaciones variadas, ¿no? Os pongo un ejemplo. Ahora todos por narices tenemos que tener un coche eléctrico porque se nos dice que tenemos que reducir las emisiones de CO2. Hasta hace unos años, todo el que quisiera saberlo sabía que un volcán emite mucho más CO2 de lo que pueden emitir los seres humanos. Esa información que antes estaba en Internet ahora no aparece. Ahora lo que aparece en primer lugar
es exactamente lo contrario, que a pesar de que los volcanes es verdad que emiten mucho CO2, ¿dónde va a parar? La suma de todo lo que hacemos los humanos es mayor, cuando antes eso se había demostrado científicamente que no era así. Y como os digo, eso ahora ha cambiado. Ha cambiado y ahora todos tenemos que tener un coche eléctrico. ¿Qué pasa con las baterías de los coches eléctricos? Pero no solo con las baterías, ¿qué pasa con el litio? ¿Y qué tenemos que hacer para poder producir litio? Yo os invito a que lo busquéis en internet y entonces lleguéis a vuestra propia conclusión de si los coches eléctricos son tan buenos o estamos creando un problema medioambiental mayor para solucionar algo que probablemente no fuera perfecto, pero a lo mejor sí que era un poquito mejor que a lo que estamos abocados, porque la información que tenemos a lo mejor no es completa. Por eso os digo que es interesante que tengamos esta postura crítica respecto a las cosas. A lo mejor vosotros buscáis esta información y llegáis a una conclusión que puede ser o no ser la mía, sino la vuestra, que de esto se trata. Y este es un ejemplo tonto que os pongo porque, bueno, es algo que está ahora muy de moda, que es lo de los coches eléctricos, pero puede ser cualquier otra cosa. Esta cosa de, digamos, que nos vendan ideas a través de las emociones, ya hemos hablado muchas veces que es algo que se ha desarrollado hasta el punto de tener su propia ciencia, que es el neuromarketing. Pero el creador de todo esto, o digamos el origen de todo esto, fue un psicólogo, el padre del conductismo, John B. Watson, que es debido al cual nos cepillamos los dientes 3 veces al día, para que veáis. Antes la gente no se cepillaba 3 veces al día. Bueno, en caso de que se cepillaran los dientes, desde luego no lo hacían 3 veces. ¿Por qué empezaron a hacerlo 3 veces? Porque John B. Watson, después de dejar la universidad por una serie de problemas personales, trabajaba en una empresa de publicidad. Y en esta empresa de publicidad llegó un buen día el encargo de vender mucha pasta de dientes porque había un excedente y había que sacarla al mercado y venderla. Y entonces ahí surgió la cosa de vamos a cepillarnos los dientes 3 veces al día. Y a partir de ahí, como eso jugaba con la emoción de acabo de comer y entonces me van a dar caries, pues todos empezamos a cepillarnos los dientes 3 veces al día. Pero él, digamos que fue el primero que introdujo esto de vendernos las cosas a través de las emociones. Entonces, como veis, también en el caso de los coches eléctricos está la emoción. Estamos tirando de otra emoción, que es la de que en general, las personas normales no queremos hacer daño al medio ambiente. A cualquier persona que le preguntes, oye, ¿tú quieres hacer daño al medio ambiente? Prácticamente el 99% te dirán que no. Entonces están también tirando de esa emoción, ¿no? Por eso os digo que me interesa mucho el pensamiento crítico, porque creo que es algo que deberíamos cultivar más como sociedad y también como individuos para sentirnos mejor, porque como os decía, el pensamiento crítico nos hace menos vulnerables a muchas cosas. Las personas con altas capacidades estaríamos maravillosamente equipadas para el pensamiento crítico. Por un lado, personas inteligentes, personas muy lógicas, personas a las que les gusta pensar en profundidad, es más, personas a las que generalmente nos molesta la frivolidad o pensar superficialmente, pero que sin embargo, curiosamente, según unos estudios que se hicieron en Estados Unidos hace unos años, en las clases, el resultado no era exactamente este, es decir, los niños que tenían una inteligencia superior a la media resulta que no eran los que destacaban en pensamiento crítico. Cuando lees este estudio te llama la atención porque lo que pone es que esto se debe a la falta de humildad intelectual. Bueno, yo no estoy exactamente de acuerdo, como supondréis, con esto, con esta definición. Sí entiendo lo que quieren decir y no estoy de acuerdo enteramente. Yo creo que esa falta de humildad intelectual de la que muchas veces se nos acusa no parte de ese sitio de donde la gente cree que parte, sino de otro muy diferente, que es más bien una costumbre. Y os lo explico y os lo desarrollo. Cuando nosotros empezamos en infantil, os pongo el ejemplo, imaginad con niños de 4 años, nosotros somos un niño de 4 años o de 3 años, pero somos un niño de 3 años que a lo mejor ya lee, que ya se sabe las vocales o que ya tiene habilidades matemáticas, que ya hace cosas intelectualmente que los demás no hacen porque todavía no están ahí en ese desarrollo. Entonces nos acostumbramos a esa distancia, nos acostumbramos, digamos, a que esa es la distancia entre yo y el otro, o entre el otro y yo, por mejor decir.
Pero ¿qué ocurre? Que el otro evoluciona y el otro llega a un momento en que está en el mismo sitio que nosotros, por lo menos a nivel desarrollo. Ya es capaz de leer, ya es capaz del razonamiento matemático, por supuesto es una persona inteligente y sí, puede seguir habiendo una distancia. Yo puedo tener 160 de cociente y el otro puede tener 110, pero hay un montón de cosas en las que vamos a estar más equiparados. Y ahí yo creo que es donde entra este problema de que ellos denominan falta de humildad intelectual y que yo creo que no es falta de humildad, sino el hecho de que te has acostumbrado durante mucho tiempo a tener una cierta ventaja y a lo mejor muchas personas con altas capacidades no se dan cuenta de que esa ventaja ya no existe y que hay que trabajársela y que hay que seguir aprendiendo, que hay que seguir estudiando y seguir mejorando. Y sobre todo, ya hay que tener en cuenta los puntos de vista de los demás y las cosas que nos dicen, porque claro, cuando teníamos 4 años el niño de al lado no leía y nosotros sí. Entonces, obviamente no le íbamos a preguntar a él para que nos dijera que ponía un cartel. Pero cuando tenemos 10, el niño de al lado ya lee, ya comprende y podemos preguntarle cosas y tenerlas en cuenta. Entonces, parece lo mismo, pero no es lo mismo porque no nace del mismo lugar. No nace de la soberbia, sino de la costumbre. Y no nace del no reconozco al otro, sino de no me he dado cuenta de que, porque yo he aprendido a vivir el mundo así. Y es el modo en el que yo he vivido siempre. Entonces, por ejemplo, en este estudio decían que cuando llegaban los debates o a los niños con altas capacidades se les ponía en cuestión algún razonamiento, se enfadaban. ¿Por qué? ¿Por falta de humildad? No, por perfeccionismo, por extremo perfeccionismo y por una extrema exigencia contigo mismo que hace que cuando alguien, y por emoción, cuando alguien critica algo que tú estás diciendo, entras en la emoción, te enfadas y reaccionas mal. Entras en el enfado contigo mismo por haber dicho algo equivocado o porque crees haber dicho algo equivocado, entras en conflicto con la persona que está criticando algo que tú sabes que es así o que crees que es así, y entonces ya los oídos se te cierran y ya eres incapaz de escuchar lo que te están contando. Pero como veis, es muy diferente de meterlo bajo el paraguas de falta de humildad intelectual, porque no es el caso, o por lo menos no es el caso en la mayoría de personas con altas capacidades, sino que más bien nace de otro sitio. Esto os lo decía porque, por tanto, como veis, hay una serie de características que nos equipa fantásticamente para el pensamiento lógico, que es nuestra gran lógica, gran profundidad, gran capacidad de análisis, y otra parte que digamos que nos equipa menos, que son una serie de características que nosotros tenemos personales, pero que podemos pulir, porque digamos que lo complicado lo tenemos de serie, es decir, la inteligencia, la lógica y la capacidad de análisis en profundidad. Lo otro se puede remediar cuando uno es consciente de ello y se soluciona. Eh, ¿Por qué os decía que es importante que las personas con altas capacidades aprendamos a utilizar este tipo de pensamiento? Porque nos hace libres de distorsiones, nos hace libres de estas atribuciones que hacemos de es que yo creo que está pensando esto y entonces yo voy a hacer esto otro. Digamos que nos saca un poco de esos círculos viciosos en los que entramos en nuestra cabeza y de esos pensamientos en los que entramos que no son sanos porque no son lógicos en muchos casos. Y nos libra pues de todo eso, de las distorsiones, de los sesgos. Como os digo, nos libra de esa emocionalidad tremenda y de ese perfeccionismo que nos lleva a sentirnos tan mal cuando nos critican. Yo me acuerdo de mí en el colegio, ¿no? Cuando pues las pocas veces que a lo mejor me atrevía cuando era una adolescente a exponer mis opiniones en clase, porque era una persona muy tímida, pues si de repente yo tenía una convicción muy clara sobre algo y muy fundamentada, y alguien la ponía en cuestión, yo no tenía la capacidad de tranquilizarme y decir, bueno, espera que te lo voy a argumentar porque argumentos tengo de sobra, sino que directamente entraba en esa emoción de sentirme criticada, me bajaba la autoestima porque esa crítica me la llevaba a lo personal. Y no tenía que llevarme a lo personal, era simplemente se estaba hablando de algo, no se me estaba poniendo en cuestión a mí. Por tanto, como os digo, es una habilidad fantástica y una herramienta fantástica que el que no la tenga es genial que la adquiera y en la que deberíamos educar a los niños. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Bueno, sería fantástico que lo trabajaran en el colegio, lo que pasa que, bueno, en los colegios no siempre depende de los profesores trabajar estas cosas, porque, bueno, ya sabemos el marco institucional, los planes de educación, etcétera, pero en caso tienen cierta discrecionalidad los profesores y entonces sería muy interesante que en clase
empezaron a poner en marcha estas habilidades del pensamiento crítico, de nos vamos a cuestionar las cosas, pero incluso nos podemos cuestionar. Fijaos, un profesor mío en Estados Unidos, el primer día que llegamos y nos sentamos en clase, nos hizo cuestionarnos el por qué en clase nos sentábamos de determinada manera, porque las sillas estaban pues, colocadas de determinada manera o por qué el encerado estaba donde estaba. Eso que parecía muy tonto nos hizo reflexionar sobre todas las cosas que damos por hecho de manera natural y que no nos paramos a pensar y que probablemente sean así por un motivo y a veces son motivos que nos interesaría saber porque como en el caso de los grandes debates de la vida, a lo mejor detrás tienen intereses espurios y entonces es interesante estar al corriente de ellos. Entonces, como os digo, sería fantástico si desde las aulas se empezara a potenciar este pensamiento crítico, tanto en los niños como en los niños más mayores, con debates, debatiendo en clase cuestiones, pero pueden ser cuestiones tan tontas como qué es mejor para merendar, un sándwich de mermelada y mantequilla de cacahuete o una pieza de fruta, y poner a unos niños a defender una postura y a otros a defender otra. Te acostumbras a defender diferentes posturas, pero sobre todo te acostumbras a escuchar a los otros y a ver lo importante de del debate dialéctico sin entrar en la emoción. Desde las casas, bueno, pues desde las casas con los niños es lo mismo, es poner en cuestión las cosas y hacer que se replanteen las cosas. Un diálogo que puede ser muy habitual y que es sencillo es cuando estamos viendo una película, pues analizar el comportamiento de los personajes. En el cine no, por favor, que yo soy muy amante del cine y no soporto cuando la gente se pone a hablar en las películas, que últimamente, como todo el mundo está acostumbrado a ver películas en casa, se les olvida que no están en el salón de su casa, se van al cine y están todo el rato chucu, 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 y es tremendo. Pero, por ejemplo, si estáis viendo una película en casa y sale Spider-Man, pues podéis preguntarle al niño, oye, ¿a ti qué te parece esto que acaba de hacer Spider-Man? ¿Qué opinión tienes de este comportamiento? ¿Tú cómo lo hubieras hecho? ¿Estás de acuerdo con esto que ha hecho? ¿Qué crees que estaba pensando? ¿Qué crees que piensa su amigo? ¿Por qué crees que ha tomado esta determinación? Etcétera. Es decir, es hacerle plantearse y cuestionarse las cosas que ve, no que las acepte solo porque están ahí. Y una vez que los niños, y sobre todo los niños con altas capacidades, entran en este flujo de pensamiento, es fantástico, porque si ya son analíticos y preguntones de serie, cuando empiezan a ver que detrás de todas las cosas hay un pero y un porqué, esto les apasiona. Y luego ya con los adultos, pues con los adultos es aplicar este mismo estilo de pensamiento a nuestro modelo de pensamiento. Por ejemplo, una cosa que se puede hacer es, os invito, y aquí ya voy a terminar el vídeo, a que algo de vuestra vida que os guste mucho o una afición que tengáis, que penséis en los motivos ulteriores por los que os gusta. Es decir, yo os pongo el ejemplo de Eurovisión. A mí yo soy una eurofan convencida desde que tengo 4 años. Como es un concurso que ha sido muy denostado a lo largo de la historia y del que la mayoría de la gente se reía, ahora se ríen menos porque es bueno, que hay muchos sectores de la sociedad a los que les gusta un poquito más, pero bueno, es como un concurso que es anticuado, que a la gente no le gusta, y yo he tenido que sufrir que se rieran mucho de mí, que me llamaran hortera, que me dijeran esto, aquello, pero yo tenía claro, porque a mí me gustaba Eurovisión y fijaos, en ese caso no me sentía criticada y era capaz de contestar los motivos por los cuales a mí me gustaba Eurovisión y era capaz de debatirlos. Entonces, os invito a que busquéis algo en vuestra vida y penséis en cuáles son los motivos para ello, o que cojáis una noticia, la que sea, y os pongáis a analizar qué hay detrás de esa noticia, quién la está vendiendo y por qué, a quién le interesa, a quién favorece, a quién beneficia, qué es lo que opináis vosotros, qué es lo que opina el otro, etcétera, etcétera. No es ir poniendo en marcha este tipo de mecanismo si es que no lo hacéis ya a menudo. Y con esto voy a terminar el vídeo de hoy. Espero que os haya resultado interesante, que os resulte de utilidad, que lo pongáis en práctica y bueno, agradeceros como siempre vuestra atención, vuestros amables comentarios, vuestros mails y por favor no olvidéis dar like y suscribiros para que YouTube recomiende mis vídeos. Muchísimas gracias, chao.